abrir nuevos horizontes a través del ancho e infinito océano. Este es el desafío que los marinos han afrontado desde que el hombre se hizo a la mar por vez primera. Como otros retos de la historia de la humanidad, sirvió para medir el coraje y la capacidad creativa de los hombres. Encontraron sus referentes en el océano que les rodeaba y en el cielo que contemplaban. Gracias a su imaginación, los marinos se sirvieron del viento y las mareas, del sol, la luna y las estrellas para trazar sus rutas. Sus ideas, aventuras y tragedias forjaron los principios de la navegación marina. Mediante la observación, los primeros marineros, como los isleños del Pacífico o los vikingos, aprendieron los principios básicos de la navegación. El príncipe Enrique el Navegante desarrolló este arte con la ayuda de técnicas de medición más científicas. Más adelante, otros exploradores como Cristóbal Colón o el capitán James Cook aprovecharon al máximo las técnicas de navegación de su tiempo para conseguir así mayor precisión en sus travesías. Hoy en día, los marinos se guían mediante frecuencias de radio y señales electrónicas emitidas desde satélites en órbita. Pueden indicar su posición precisa con un margen de error mínimo, con independencia de las condiciones climáticas. La historia de la navegación está llena de personajes inquietos y curiosos, así como de triunfos del ingenio que han marcado hitos en la historia marítima. A primera vista, el mar es un lugar inmenso y vacío, donde el horizonte parece perderse a lo lejos. Pero para un marino experimentado, los vientos, las mareas, las nubes, las corrientes, la ruta de los pájaros migratorios y hasta la composición del fondo del mar pueden señalar el camino a seguir. En lo alto, el sol, la luna y las estrellas cumplen las funciones de un mapa. Desde el principio, los marinos hicieron uso de todos estos elementos para llegar a su destino. Más de 1000 años antes de Cristo, los habitantes de las islas de Marshall embarcaron en sus frágiles canoas y colonizaron la zona occidental del Pacífico. Los vikingos cambiaron la forma de medir las distancias. El método más simple consistía en utilizar la mano para medir, a mediodía, la distancia entre el sol y el horizonte. Tras hacer la medición, lo comparaban con la distancia existente entre el sol y el horizonte de un lugar conocido siempre a mediodía. Para determinar otras direcciones, los marinos vikingos usaban un artilugio que se servía de la sombra que marcaba el sol sobre un cuadrante. Lo llamaban brújula solar. El infante portugués Enrique el Navegante, tercer hijo del rey Juan I, estaba interesado en adquirir estos conocimientos para bien de su pueblo. Los portugueses, atraídos por las posibilidades del comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia Oriente. El camino obvio pasaba por el Mediterráneo. Sin embargo, esta ruta estaba controlada por los árabes y por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran hostiles. Enrique propuso ir hacia el sur, bordeando África y llegar así hasta Oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud del sur de África y si era posible bordearla. A finales del siglo XII, la brújula magnética, utilizada en China durante más de 1000 años, llega a Europa con un uso aún limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo, pues atribuían sus poderes a fuerzas ocultas. Seguían confiando en la estrella polar para determinar la ruta a seguir por la noche. Equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, las primeras expediciones de Enrique desde Portugal se dirigieron al sur, pasando de Gibraltar a Marruecos para luego bordear la costa norte de África. Su objetivo era recopilar información. Reunieron los datos en cartas de navegación llamadas portulanos, que recogían los accidentes geográficos y las descripciones de los puertos y costas que avistaban los marineros.
En un primer momento, fueron los marinos del Mediterráneo los que desarrollaron esta técnica. Los mapas que trazaban eran completamente diferentes de los primeros mapas medievales. Condicionados por el dogma cristiano de la época, hasta entonces los mapas representaban 3 continentes rodeados por agua. Al este, en la parte superior del mapa, estaba el Jardín del Edén, y en el centro se encontraba la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero Enrique necesitaba información práctica y no cartas trazadas por la teología. A medida que sus barcos se adentraban en el sur hacia aguas desconocidas, los marineros trazaron nuevos portulanos. Debían incluir las distancias, las demoras entre los puertos y la profundidad del mar. Esto último se hacía mediante una cuerda a la que se le adosaba una pieza de plomo. Cuando los exploradores de Enrique regresaron a su país, volvieron con una información científica abundante que se sumó al cúmulo de datos existentes en Portugal. Los cartógrafos estudiaron las nuevas demarcaciones, las compilaron junto con las antiguas y retocaron los mapas que tenían de la costa de África y que guiarían las posteriores expediciones. Los avances conseguidos con los portulanos y el astrolabio permitieron que las expediciones de Enrique el Navegante avanzaran lenta pero firmemente en su descenso por las costas de África. Sin embargo, el príncipe no viviría lo suficiente para haber cumplido su sueño. Cuando murió en 1460, sus marineros solo habían alcanzado la zona conocida hoy en día como Sierra Leona, a más de 3.200 kilómetros de la parte más meridional de África. El problema surgió cuando los portugueses cruzaron el Ecuador y entraron en el hemisferio sur. Familiarizados desde hacía tiempo con las estrellas de los cielos del norte, perdieron de vista su referente celestial más fiable, la estrella polar. Por eso, los eruditos de la Escuela de Navegación de Sagres, fundada por Enrique, realizaron centenares de cálculos complejos que plasmaron en un libro lleno de tablas, donde aparecía la declinación del Sol a lo largo de la costa africana de Guinea. Este era un punto de referencia para la navegación gracias al cual los marinos podían determinar su posición en el hemisferio sur. Finalmente, en 1488, casi 60 años después de que se fundara la escuela y 28 años después de la muerte de su fundador, Bartolomé Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza y traspuso el soñado paso hacia la India. Se había abierto la puerta a las ricas tierras de Oriente. Mientras los portugueses navegaban hacia el sur, rodeando el vértice meridional de África para llegar a Oriente, un hombre llamado Cristóbal Colón buscaba llegar al mismo destino por otra ruta, navegando hacia el oeste. Colón había propuesto esta ruta a los portugueses en 1484 sin éxito alguno, aunque sabían que era posible. En la época de Colón, cualquiera que tuviera un mínimo de formación sabía que la Tierra era redonda y que cualquier viaje, ya fuera por el este o el oeste, acabaría por dar la vuelta a la Tierra. Sin embargo, los portugueses cuestionaban los cálculos de Colón. Colón pensaba que las Islas Canarias y Japón estaban separadas por unos 3.800 kilómetros. Basándose en cálculos realizados con la ayuda del cielo, los portugueses afirmaron que la distancia era mucho mayor, 17.000 kilómetros, medida que se acercaba más a la distancia real. Evidentemente, los europeos desconocían que existía todo un continente justo en medio. A pesar de los cálculos de los portugueses, Colón continuó insistiendo en su teoría y, finalmente, logró convencer a los reyes españoles para que le financiasen una expedición formada por 3 pequeños barcos. Durante su viaje hacia el oeste en 1492, Colón sabía que para señalizar la ruta utilizada y no perderla, necesitaría medir de alguna forma la distancia recorrida día a día. Al igual que los portugueses, Colón había aprendido a delimitar la latitud y a calcular las distancias de norte a sur mediante el sol, las estrellas y las tablas de cálculos. Pero por lo que se refería a la longitud, Colón, como el resto de sus contemporáneos, solo podía realizar cálculos aproximados de la distancia que un barco recorría de este a oeste. El caso es que, para medir la longitud, se requería algún artilugio que indicara el tiempo. Para encontrar la solución a esta necesidad, tenemos que remontarnos a miles de años atrás. Desde la antigüedad, los astrónomos usaban 360 grados como medida esférica de la Tierra. También sabían que la Tierra gira 360 grados sobre sí misma cada 24 horas. Así pues, los cartógrafos dividieron el globo terráqueo en 24 líneas o meridianos de longitud. El espacio entre cada meridiano era de 15 grados o 1 hora de longitud.
también anillaron el globo terráqueo con líneas de latitud espaciadas desde el punto más ancho del planeta, el ecuador. Esto permitía crear líneas imaginarias que podían subdividirse a su vez en minutos y segundos, capaces de determinar la posición exacta de cualquier lugar en la Tierra, al menos en teoría. Sin embargo, mientras las líneas de la latitud se trazaban en paralelo y así permanecían equidistantes a medida que rodeaban el globo, las líneas de longitud convergían a medida que se acercaban a los polos. Debido a las cambiantes distancias entre los meridianos, resultaba muy difícil determinar la posición mediante la longitud. Si un barco transportaba un reloj con la hora correspondiente al meridiano principal, el marino podía compararla, por ejemplo, con la hora que a mediodía marcase el reloj del barco observando la posición más elevada del sol. La diferencia entre las dos horas revelaba la diferencia entre la posición longitudinal del barco y la del meridiano principal. Así pues, una hora equivalía a 15 grados, 2 horas a 30 grados y así sucesivamente. Por desgracia, los relojes de la época de Colón no eran lo suficientemente fiables como para hacer este tipo de cálculos. Por eso, como los demás marinos, Colón averiguaba su posición utilizando una técnica llamada el cálculo muerto. Esta determinaba la velocidad del barco a intervalos regulares y luego utilizaba esas cifras para determinar el número de millas recorridas ese día. Con el paso del tiempo, los marinos empezaron a utilizar un artilugio muy simple llamado corredera, que ayudaría a medir la velocidad. Gracias a los viajes de Marco Polo 200 años antes, Colón sabía que la latitud de Japón difería en pocos grados de la del puerto de salida de las Islas Canarias. Así pues, como los vikingos, Colón averiguó primero la latitud y luego intentó no extraviarse de esta ruta mientras navegaba rumbo a Japón. Para verificar la dirección, empleaba una brújula magnética. Fue la primera vez que los europeos utilizaron un artilugio como este en un viaje transoceánico. Tras 33 días en el mar sin divisar tierra y después de varios amagos de amotinamiento, la pequeña flota de Colón desembarcó no en Japón, sino a miles de kilómetros de distancia, al este de una de las islas menores de las Bahamas. Al final de su vida, Colón todavía creía haber encontrado la puerta de acceso a Oriente. A pesar de estar equivocado, su viaje continúa siendo uno de los mayores hitos en la historia de la navegación, ya que permitió el acceso de los europeos a las ricas tierras del oeste. A pesar de los sorprendentes logros de Colón y otros exploradores de su época, a los marinos aún les faltaba una pieza crucial para completar el puzzle de la navegación. Cuando se navegaba de este a oeste, los navegantes apenas podían calcular la distancia del viaje. Tendrían que pasar 200 años hasta que alguien inventase una ingeniosa solución para un viejo problema. En 1714, el Parlamento británico respondió al clamor popular que demandaba encontrar una solución al problema de la longitud y ofreció la bonita cifra de 20.000 libras, unos 30.000 euros de hoy en día, a quien pudiera idear una forma de determinar la longitud en el mar. Para muchos, la clave del problema era diseñar algún tipo de reloj portátil y fiable, lo que en sí mismo ya representaba toda una serie de desafíos técnicos. Aunque eran mejores que los del siglo XV, los relojes del XVIII eran relojes muy pesados, de péndulo y extremadamente imprecisos, ya que a veces llegaban a perder o ganar algunos minutos al día. En el mar, a bordo de un barco en movimiento, con el aire salado, la humedad variable y las temperaturas fluctuantes, estos relojes resultaban completamente inútiles. En la actualidad, el cronómetro de Harrison se considera uno de los avances más significativos en la ciencia de la navegación. Acabó con una era en la que se dependía excesivamente de la longitud y de los caprichos de los cálculos muertos. Además, permitió a los marinos trazar la ruta más directa hacia el destino deseado. Irónicamente, una década después de que John Harrison acabara de perfilar el H4, el cronómetro que le había hecho ganar el premio ofrecido por el Parlamento, el marino más famoso de la época, el capitán James Cook, zarpó desde Plymouth en dirección al Pacífico, desprovisto de cronómetro.
James Cook era hijo de un granjero emigrante y no era oficial de marina, pero gracias a su destreza como navegante y a su pericia para trazar nuevos territorios, había conseguido el reconocimiento del almirantazgo británico. En 1768 le encargaron la misión de encabezar una expedición de científicos con destino a Tahití. Cook embarcó en el Endeavour, un navío de 3 mástiles cuyo fondo redondeado no era demasiado profundo, lo que permitía navegar cerca de la costa. Los pocos cronómetros que existían en la época eran demasiado valiosos como para embarcarlos en un viaje de 3 años. Así pues, Cook fijaba la longitud calculando con un sextante la posición de la Luna y comparando sus cálculos con los del meridiano principal, el de Greenwich, Inglaterra. A pesar de que sus cálculos eran bastante correctos, Cook todavía tendría que navegar centenares de millas sobre la latitud que se conocía de Tahití hasta llegar a la pequeña isla. Después de recopilar diferentes especies botánicas y de realizar observaciones de Venus en Tahití, la expedición de Cook partió rumbo al sudoeste hacia Nueva Zelanda. Cook y sus oficiales pensaban que esta tierra era la punta de un continente sin explorar y se pusieron a trabajar. Midieron las distancias entre los promontorios y anotaron todas las penínsulas y calas que divisaban a su paso. En 6 meses, Cook se apercibió de que había circunnavegado 3.800 kilómetros de 2 islas, no la costa de un continente. El mapa que había trazado detallaba magníficamente la zona con un escaso margen de error en cuanto a su longitud. Al año siguiente, cartografió porciones de una enorme masa de tierra, Australia. Lo hizo también con todo lujo de detalles. Cuando regresó a casa, Cook fue aclamado por todos, pero aún le quedaban muchas misiones por cumplir. A finales del siglo XVIII, los geógrafos pensaban que existía una enorme franja de tierra habitable que se extendía por la zona más meridional de la Tierra. Cuando se embarcó en su segundo viaje al Pacífico en 1772, Cook estaba decidido a encontrar ese esquivo continente del sur. En esta ocasión tenía una ventaja que ningún explorador había tenido antes, un modelo exacto del cronómetro de John Harrison. Cook cruzó el círculo antártico y no encontró más que campos de hielo inhabitables. La latitud por la que navegaba se encontraba mucho más al sur del Polo Sur y no había señales de tierra firme. Cuando el cronómetro marcó que habían circunnavegado la Tierra, Cook supo que había demostrado que no existe ningún continente habitable en el punto más meridional. En un tercer y último viaje, Cook emprendió una nueva misión: trazar el mapa de la costa oeste de América y buscar un paso por el noroeste. Se trataba de encontrar un camino desde el Atlántico hasta el Pacífico a través del continente norteamericano. Tras alcanzar Alaska sin ningún resultado, Cook se dirigió rumbo a Hawái, donde los isleños del Pacífico habían llegado en sus canoas siglos antes, usando técnicas de navegación totalmente diferentes. Allí, 10 años después de su primera expedición, Cook fue asesinado por un grupo de nativos. A pesar de todo, su legado permanece intacto. Cuando Gene Roddenberry estaba preparando el guión de Star Trek, pensó en el Capitán Cook, en sus viajes y sus éxitos. En muchos sentidos, el personaje del Capitán Kirk está basado en el Capitán Cook. No solo se desplaza a lugares desconocidos, sino que se asegura que todos puedan volver. Abre nuevos horizontes, se ve inmerso en multitud de aventuras, pero su trabajo no consiste únicamente en salir y luchar. También explora, traza mapas, ejerce de diplomático y de científico. James Cook no solo nos dejó una colección de mapas perfectamente detallados de las islas y costas del Pacífico, sino también un buen número de oficiales bien entrenados que continuaron explorando y cartografiando esas aguas. Tenían a su disposición la tecnología más avanzada del momento en Europa. Con el paso de los años, esta tecnología se iría perfeccionando, aunque no habría grandes cambios en la navegación hasta el siglo XX gracias al nacimiento de la electrónica. El radar fue utilizado para fines militares, pero también para otros propósitos. Gracias a estos ojos electrónicos, los marinos podían guiarse cuando había mala o nula visibilidad. Por primera vez dejaron de existir obstáculos. Se podía ver a través de la niebla y de la lluvia. Nunca más habría problemas o impedimentos causados por las condiciones medioambientales.
Pero para encontrar la posición en medio del océano, los marineros necesitaban un sistema electrónico diferente. El LORAN fue una de las primeras emisoras de radio utilizadas para determinar la dirección. El sistema LORAN, basado en emisoras que transmitían desde tierra, emitía señales electrónicas. Los barcos que se encontraban en el mar recibían estas señales en un equipo especial y las usaban para calcular la posición exacta del barco. El radar y el LORAN figuran entre los primeros de los muchos avances electrónicos surgidos en la navegación por mar. En los años 50, el desarrollo del misil como arma de guerra supuso otra novedad importante. A medida que la Guerra Fría se hacía más evidente, los Estados Unidos dirigieron su atención hacia el Océano Ártico como posible posición estratégica desde la que lanzar misiles contra los soviéticos. Como elemento clave en toda esta estrategia estaba el submarino nuclear desarrollado por la Armada estadounidense. Desde que la energía nuclear permitía a los submarinos permanecer sumergidos casi indefinidamente, estos se convirtieron en el medio perfecto para realizar largos viajes por debajo de las capas heladas del Ártico. Ahora bien, permanecer sumergido era una cosa, navegar bajo el agua era otra muy diferente. Desde allí era imposible vislumbrar el cielo. Y para recibir señales de emisoras de radio como el LORAN, el submarino debía desplegar un mástil por encima de la superficie con el consiguiente riesgo de ser detectado. Para los primeros submarinos no hubiera supuesto ningún problema, ya que pasaban poco tiempo sumergidos. Pero ¿cómo podría un submarino señalizar su posición si emprendía un largo viaje por debajo del mar? Al cabo de años de trabajo concienzudo, la Armada de los Estados Unidos desarrolló finalmente un sistema que supuestamente podía resolver el problema. Para mostrar este novedoso sistema de navegación y su nueva tecnología nuclear al mundo, la Armada envió al Nautilus a una misión especial en julio de 1958. El Nautilus tenía que cruzar el Polo Norte por debajo de la capa de hielo polar. Para navegar bajo el agua, el Nautilus estaba equipado con una tecnología compleja denominada Sistema de Navegación Inercial, que originalmente había sido diseñado para guiar misiles balísticos. El sistema consistía en una brújula de navegación especial conectada a un acelerímetro. La brújula memorizaba la posición del Nautilus donde quiera que se encontrase. El acelerímetro era un sensor de movimiento que medía el empuje y la velocidad del Nautilus e indicaba también su movimiento teniendo en cuenta las tres dimensiones. Un ordenador calculaba los movimientos que indicaba la brújula e informaba al capitán del Nautilus, William R. Anderson, de la posición del submarino a cualquier profundidad y en cualquier momento. Aún así, el viaje por debajo de los irregulares hielos del polo era extremadamente peligroso. Si le ocurría algo a los sistemas de navegación del barco, no habría forma de subir a la superficie y calcular la posición. Cuando salió a la superficie en el norte de Groenlandia, la isla descubierta por los vikingos casi 1000 años antes, el Nautilus había recorrido 2.900 kilómetros bajo el hielo polar. Había conseguido cumplir la misión que los exploradores del Paso del Noroeste habían intentado durante mucho tiempo. El Nautilus había establecido una ruta desde el Pacífico hasta el Atlántico, y lo había conseguido pasando por debajo del techo del mundo. A pesar de que ya han transcurrido algunos siglos desde que los marinos contemplaron por primera vez el sol y las estrellas para guiarse, el hombre ha vuelto a mirar el cielo para guiarse en el mar. En esta ocasión recibe señales electrónicas desde una constelación de estrellas artificiales, 24 satélites en órbita que forman un sistema de navegación electrónico conocido como GPS o Sistema de Posicionamiento Global. Cada satélite está equipado con su propia frecuencia, su propio reloj y los sistemas informáticos que le mantienen en contacto mientras envía señales a la Tierra. Aquí, un receptor determina la posición del usuario calculando los diferentes horarios entre las señales de varios satélites. En el mar, el GPS facilita la longitud y la latitud con una precisión casi perfecta, de forma que los capitanes pueden incluso programar la ruta de sus barcos antes de zarpar.
Gracias a innovaciones como el GPS, el mar ha dejado de ser la gran extensión sin delimitar de antaño, donde los marinos navegaban sin saber lo que encontrarían más allá del horizonte. Haga buen o mal tiempo, los marinos pueden ahora determinar su posición en cualquier lugar del mundo. La búsqueda de nuevas técnicas que permitan navegar de forma más precisa por los océanos sigue siendo un triunfo del coraje y de la imaginación. Pocos hitos de la humanidad pueden compararse a esta proeza. Un viaje de la mente y del espíritu que ha transformado antiguas barreras en rutas comerciales y de transporte. Un logro construido gracias al extraordinario legado de aquellos marineros e inventores que iniciaron el camino. Individuos llenos de curiosidad, ingenio y ambición que a través de sus triunfos y fracasos aprendieron a encontrar su camino en medio de los anchos e infinitos mares.